Vamos a conversar acerca de las cirugías en el abdomen. Es importante tener ciertos cuidados después de una cirugía, con los puntos, usar la faja, no hacer mucha fuerza, evitar el estreñimiento. Pero para hablarnos de este tema está con nosotros el doctor Jorge Fallas para que nos ayude. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Saludos a todos en casa. Doctor, cuéntenos qué tan delicada es una cirugía en el abdomen. Bueno, en realidad en el abdomen hay muchísimos órganos, ¿verdad? Están los riñones, hay grandes arterias, intestinos, páncreas, hígado. Entonces dependerá mucho de varios factores. Primero, del tipo de cirugía que se va a realizar. Obviamente hay cirugías más complejas que otras, ¿verdad? Depende también de la enfermedad específica por la cual se va a resecar un órgano o a reparar un órgano. Y tal vez lo más importante, las condiciones generales de salud de la persona. Si es una persona joven, sana, pues la cirugía será mucho más segura versus si estamos operando a un paciente adulto mayor con algunas enfermedades ya a cuestas, hipertensión, infartos previos. Para ponerlo en números, por ejemplo, una cirugía de vesícula laparoscópica, que es de las más comunes que realizamos, pues tiene una tasa de complicaciones que ronda el 3% al mes. Es decir, se ocupan 100 cirugías para que 3 pacientes tengan alguna complicación y la mayoría son complicaciones menores. Doctor, cuando una persona se va a hacer una cirugía, algo que se pregunta es, bueno, ¿qué tan grande va a ser la herida? ¿Será que me van a rajar completamente de lado a lado, vertical? ¿Será que va a ser unos puntos nada más? ¿De qué depende el tamaño de la herida? Bueno, hoy en día la gran cantidad de cirugías abdominales se pueden hacer por vía laparoscópica. Esos son pequeños orificios, un pequeño orificio en el ombligo de 1 centímetro por donde ingresa un lente, una cámara, y se hacen otras pequeñas incisiones que suelen ser de 5 milímetros, o sea, apenas entra un lápiz por ahí. Por ahí se pueden hacer grandes cirugías, inclusive cirugías de hígado, resecar riñones, cirugías de estómago, vesícula, apéndice. Entonces no siempre el tamaño de la herida viene de la mano con la complejidad de la cirugía. Sí es cierto que hay cirugías en las que para aumentar la seguridad y poderle dar al paciente los resultados apropiados en términos oncológicos y en términos funcionales, pues hay que hacer una herida abierta, ¿verdad? Una herida convencional. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía hay que levantarse? Bueno, esto viene muy de la mano con el criterio del cirujano y con la cirugía que se haya realizado, pero en términos generales, prácticamente todas las cirugías lo que pedimos es que se levante el mismo día, ¿verdad? Hoy en día hay protocolos modernos de recuperación que han venido cambiando los conceptos previos que tenían los pacientes e inclusive los cirujanos. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la medicina es una ciencia de verdades transitorias, porque hoy en día se recomienda que el mismo día el paciente se levante de la cama. Idealmente ese día tiene que andar al menos 2 horas fuera de la cama, ¿verdad? Yo me opero hoy y hoy mismo en la tarde, al menos 2 horas por ahí caminando, caminatas pequeñas, obviamente sin mucho esfuerzo. Y a partir del día 2, lo que se recomienda es inclusive 6 horas durante todo el día, ¿verdad? Sumando los ratitos, 6 horas fuera de la cama, que no tienen que ser seguidos, pero al menos eso nos hace ver que el paciente de verdad tiene actividad física, ¿verdad? Y eso recupera muchas otras funciones. Irse moviendo. Ahora, doctor, ¿por qué será que cuando una persona se va a operar le dicen constantemente, cuidado, se estreñe, es peligroso? ¿Por qué? Bueno, ese estreñimiento luego de una cirugía tiene un nombre muy específico que se llama iliodinámico. Eso ocurre en muchas cirugías abdominales por diferentes factores. Algunos medicamentos como la morfina, la codeína, que se usan para aliviar el dolor, son analgésicos muy potentes. Esos también estimulan unos receptores, unas partículas en el intestino que hacen que el intestino funcione lento. Hace que la propulsión del intestino sea más lenta y entonces ocurre el estreñimiento. Esa es una razón. Otra es la cirugía propiamente, la misma manipulación, el hecho de ingresar al abdomen, toquetearlo. La herida genera un estímulo de estrés al cuerpo y parte de los resultados del estrés en el cuerpo es enlentecer el intestino, porque el cuerpo interpreta la cirugía como un insulto y en ese momento entra como un estado de alerta. Ocupo dirigir la sangre y dirigir mis energías a reparar el daño, entonces el intestino queda como en un segundo plano, le llega poca sangre, funciona menos. Y si a eso le sumamos que puede haber una disminución en la movilidad normal del paciente, camina menos, pasa más horas en cama,
eso también enlentece el intestino y es una de las razones de por qué le pedimos al paciente que camine desde el primer día, ¿verdad? Dice Isamar que a la mamá la van a operar de incontinencia. ¿Será muy grande esa herida? Pregunta. Bueno, habría que ver incontinencia de qué tipo, ¿verdad? Hay incontinencia urinaria y hay incontinencia también para defecar, que es cuando el paciente tose y se le sale la materia fecal. Hay diferentes técnicas. Generalmente la herida no suele ser tan grande, pero como les dije anteriormente, la herida no siempre viene de la mano con la complejidad de la cirugía. ¿Verdad? A veces hacemos cirugías que parecen diminutas, una herida de 1 centímetro y la cirugía duramos 8 horas y fue de verdad una cirugía compleja. En este caso, lo más importante es que si la cirugía está próxima, ella tiene una gran ventaja. Una cirugía electiva siempre le va a dar una ventaja al paciente sobre una cirugía de emergencia. Puede entrar desde ya a priorizar su salud, mejorar su alimentación, mejorar su actividad física, ejercicios respiratorios que los puede consultar en infinita cantidad de videos que hay en diferentes páginas web, para que llegue a la cirugía en el mejor estado posible. Sobre todo porque ella no puede hacer nada para solicitar que la herida sea más pequeña o para que usen una técnica en específico. Creo que lo más importante para ella es que en estos días previos a la cirugía busque llegar al mejor estado de salud posible, porque eso viene de la mano con una excelente recuperación también. ¿Cuáles son los cuidados que requiere la herida desde los 15 días? Es decir, se hace la cirugía y en los primeros 15 días, ¿cuáles son los cuidados que se deben de hacer? Sí, es muy común que los pacientes quieran ponerse cremas, geles, ¿Sí? ¿verdad? Porque se promocionan mucho en televisión, pero no necesariamente eso va a hacer que la herida quede mejor. Lo ideal es que las primeras 48 horas, ojalá ni la toquen, ni la vean y hagan como de que ni está, ¿verdad? Mientras menos manipulación recibe una herida durante las primeras 48 horas, mejor va a ser la cicatrización y también menos riesgo de infección. Generalmente, una vez que la cirugía termina, ponemos pequeños apósitos para cubrirla. Esos apósitos hay que dejarlos ahí porque evitan justamente eso, ¿verdad? La manipulación. Las manos, aunque las lavemos, están llenas de bacterias y previo a hacer el corte en el abdomen, se hizo toda una esterilización de esa zona para que no hayan bacterias. Entonces, mientras menos la manipulemos, mejor. Después de pasadas las 48 horas, ¿cómo se tiene que manipular esa herida? Sí, el aseo es muy importante. No hay que estarla lavando cada 8 horas como anteriormente se creía, ¿verdad? Vuelve a lo mismo, la medicina cambia mucho. No se trata de estar haciendo un aseo de la herida cada 8 horas, sino lavarlas cuando es necesario. Si el apósito se mancha, si sangró un poco, si se le está haciendo alguna costra, pues entonces lo apropiado es lavarla con agua y jabón antibacterial únicamente. No poner alcohol, no poner yodo, no poner agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, porque todas esas cosas enlentecen la cicatrización y parte de lo que queremos es que cicatrice lo más rápido posible para que ya esté cerrado, ¿verdad? La piel es una membrana que nos protege, que está violentada en la herida, ocupamos que esa piel cierre y ya si la piel cierra, los riesgos disminuyen muchísimo, entonces hay que acelerar ese cierre, mientras menos se toquetee mejor y a partir del día 2, agua y jabón únicamente cuando es necesario. Secarla con toques, ¿verdad? No agarrar un paño y frotarla, porque hace que las conexiones de un borde de la piel con el otro que recién están creadas, que están apenas sostenidas, al frotarlo se rompen, produce sangrado, la cicatrización se entorpece, se enlentece y además va a quedar estéticamente peor, ¿verdad? A uno le preocupa una infección, eso es lo primero en lo que uno piensa. Claro. Entonces, ¿cómo empieza una infección para poder estar el ojo al Cristo? Ok, bueno, las infecciones empiezan porque entran bacterias dentro de la herida. Provienen casi siempre de 2 sitios. Si hubo cirugía intestinal, pues de las bacterias que están dentro del intestino, que son bacterias que siempre estarán ahí, no hay forma de evitarlas del todo, y bacterias que están alrededor de la piel, en la zona donde se hizo la herida. Entonces, hay muchas estrategias que los médicos usamos para disminuir esas posibilidades, ¿verdad? El aseo de las manos, el uso de guantes, la protección de la piel con algunos cobertores al momento de hacer la cirugía, mantener adecuados niveles de azúcar en sangre previo a la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía, lo que decíamos de manipularla poco, ¿verdad? Asearla con agua y jabón sin meterle mucha cosa, sin meterle geles que no son estériles y bueno, y propiamente cómo el paciente se da cuenta.
empieza un enrojecimiento. Casi siempre lo primero es un enrojecimiento cerca del sitio de la herida. Puede ponerse caliente, puede picar un poco. Eso es como el primer dato, ¿verdad? Que pasa. Si no se hace, aunque igual a veces es normal, por eso es bueno cuando hay duda, mejor consultar. Si ya la herida se abomba un poco, de verdad se pone muy caliente, el paciente empieza con fiebre, se siente mal, sudoración, o si la herida descarga un líquido con unas características medio amarillentosas, como que recuerdan el pus, mejor nos busca, porque lo ideal es empezar antibióticos y probablemente hacer un lavado de la herida, ¿verdad? Hay que estar muy alerta. ¿En cuánto tiempo se pueden quitar los puntos? Ok, eso también dependerá mucho de la cirugía. Casi siempre, si la cirugía fue por pequeños accesos, cirugía laparoscópica, ¿verdad? Cirugía de pequeños orificios, en este caso, lo apropiado suelen ser 7 a 10 días. Son heridas de 1 centímetro, la cicatrización ocurre muy rápido porque no hay mucha tensión sobre la zona abierta. Todo el resto de la piel está sana y soporta la tensión. Cuando la herida fue amplia, como en una cirugía de trasplante, resección de un tumor muy grande, pues ahí la cosa cambia. Generalmente 14 días, 10 días, si todas las condiciones están para que el cierre sea rápido, paciente joven, sano, sin ninguna prótesis colocada, generalmente 14, 10 días es suficiente, pero en algunos casos, como un paciente que ya ha demostrado una mala cicatrización, tal vez una cirugía de emergencia en un paciente diabético que no pudo controlarse anteriormente, días previos, no pudo controlar su azúcar porque fue una apendicitis y estaba descompensado en ese momento, la cicatrización va a estar mala, va a estar muy lenta, ese aumento de azúcar entorpece la función de las proteínas, entonces a veces los dejamos hasta un mes, ¿verdad? Siempre hay que individualizar. Dice doña Cinia que a ella la operaron del hombro y de los tendones. Ahorita está sufriendo de estreñimiento. ¿Hay alguna relación? Puede ser que sí. Generalmente con una cirugía de hombro, pues eso no limita la movilidad de un paciente, ¿verdad? Lo único que lo limitaría es si el dolor está mal manejado. Entonces, tiene que caminar, ¿verdad? Tiene que ayudarle a ese intestino caminando. Si está utilizando algún analgésico porque el sitio de la cirugía duele mucho, entonces tiene que tratar de escoger un analgésico que no produzca ese estreñimiento, ese hilio adinámico, que es que el intestino queda enlentecido. Y para eso es mejor consultar con un médico. Si está usando tramal, si está usando codeína, morfina o alguno de sus derivados, son medicamentos que van a enlentecer el intestino. Es mejor sustituirlos por otros como el diclofenaco, el enantium, en fin, muchos otros medicamentos que también tienen un fuerte efecto analgésico, antiinflamatorio y que no entorpecen la función del intestino. Doctor, ¿cuáles movimientos están permitidos después de que una persona se hace una cirugía y en cuánto tiempo ya puede alzar objetos pesados? Ok, ahí hay que hacer la diferencia de cuáles están permitidos, cuáles no están permitidos y cuáles más bien están exigidos que se hagan, ¿verdad? Hagamos esos puntos entonces. Porque algunos hay que exigir que el paciente los haga. ¿Cuál es el exigido? Caminar. Caminar es el exigido. Caminar es fundamental. El paciente tiene que andar varias horas al día caminando. Como lo dijimos, desde el día que se opera, al menos 1 a 2 horas, sumando todos los ratitos, ¿verdad? No se trata de que el paciente se vaya a dar vueltas 2 horas, obviamente se va a fatigar demasiado, pero pequeñas caminatas a lo largo de ese primer día y el segundo día. A partir de ahí puede hacer algún ejercicio cardiovascular de muy bajo impacto, ¿verdad? Sobre todo a partir de la primera semana. Sentarse en una bicicleta estacionaria e ir a su ritmo. Por supuesto que también eso tiene que estar determinado por la aparición de dolor. Si aparece mucho dolor en el sitio de la herida, pues se replantea, echamos un paso atrás y mejor nos quedamos con la caminata, ¿verdad? Tampoco se trata de que el paciente sufra de dolor porque eso también desencadena un montón de efectos adversos. Eso también enlentece el intestino. Y lo que definitivamente no se recomienda en cirugía laparoscópica de pequeños orificios durante las primeras 2 semanas es levantar objetos mayores a 5 kilos, ¿verdad? Dice doña... Sí. Adelante, y en cirugías abiertas, al menos 6 semanas. 6 semanas, ok. Sin levantar 5 kilos. Ok. Dice doña Rocío si una hernia diatal es operable. Pues sí, no todas las hernias diatales necesitan de cirugía, ¿verdad? Pero hay un buen porcentaje que sí. Dependerá de cuáles son sus síntomas, de cuál es el tipo de hernia diatal y sobre todo si hubo mejoría con el tratamiento médico. Estos pacientes que tienen hernia diatal, por lo general, uno les prescribe
unas pastillas que disminuyen la producción de ácido, ¿verdad? Porque la hernia por sí misma, más que ella, el problema es el reflujo de ácido que sube del estómago, como buscando hacia la boca, pasando por el esófago. Ese suele ser el problema. Se dan medicamentos para controlar esto. Y si los medicamentos fueron efectivos, es muy probable que esta paciente se beneficie de la cirugía. Es como un test para probar si la cirugía va a ser efectiva. Y si sí tiene efecto el medicamento, pues se puede proceder a la cirugía, ¿verdad? Nacha nos cuenta que hace 3 años le hicieron una histerectomía total, la vejiga queda expuesta. ¿Puede hacer ejercicio? Sí, es decir, durante la cirugía de útero, generalmente, la histerectomía, generalmente la vejiga, como está en contacto con el útero, hay que desplazarla un poco, ¿verdad? Si ella no tuvo ninguna lesión especial, si no tuvo una sonda en la orina por varias semanas, quiere decir que la cirugía transcurrió con total normalidad. Y parte de la normalidad es que la vejiga queda disecada, ¿verdad? Queda maltratada porque hay que separarla del útero, están pegadas originalmente. Ahora, si ya la cirugía pasó, si ella está en una buena condición, si no tiene dolor, puede tener una actividad física prácticamente normal. Parte de la cirugía lo que busca es restablecer la salud y la normalidad, sino para qué hacemos la cirugía, Nacho, ¿cierto? Dele viaje entonces, hacer buen ejercicio. Claro. Gracias, doctor. Muy amable, gracias por estar aquí.